y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Verso 21, leámoslo todo, por favor. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Amén. Hoy vamos a subtitular esta enseñanza: si Dios está en la oscuridad. Amén. Sí. Vamos por favor, si orar, inclinemos nuestro rostro y invoquemos el nombre de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, nuevamente, Señor, tu palabra ha sido leída, ha sido proclamada delante de la congregación. Ayúdanos, oh Dios, por medio de esta enseñanza, a encontrar, mi Señor amado, por medio de cada palabra, de cada texto bíblico, tu voluntad escrita para nosotros. Mi Dios, tú habitas en la oscuridad, así como también en la luz. Y Señor amado, enséñanos a través de esta palabra, de este texto bíblico, Señor, la lección espiritual para mi vida en el día de hoy. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias, mi Señor. Amén y amén. Entrando simplemente con una breve síntesis de lo que ya se analizó la semana anterior. Sí, se decía que el pueblo se encontraba al pie del monte de Dios, o el monte Sinaí. Todos estaban acampados, sí, y Dios estaba preparando al pueblo para que pudiera recibir sus leyes, sus mandamientos. Entendamos, mis queridos hermanos, que Dios le había exigido al pueblo que se santificara, es decir, que se consagrara, que hiciera dentro de sí un acto prácticamente de conciencia para estar limpio delante de su Dios y de una manera aceptable para poder recibir sus palabras, sus mandamientos. Ahora el pueblo, una vez encontrado en ese monte, sí, todos vieron un espectáculo que a su entender no se podía ver. Si me acompañan nuevamente a Éxodo capítulo 20, dice el verso número 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Verso 18: y viéndolo el pueblo, ¿cómo reaccionó ese pueblo? Dice: temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, que esta manifestación de Dios, que fue gloriosa, fue, mi amado hermano, sí, algo especial también al mismo tiempo, causó pánico en el pueblo. El pueblo no pudo sin permanecer ante tanta manifestación de poder. La Biblia menciona que el pueblo reaccionó. Acompáñenme en el verso número 18, en la parte final donde nos dice: y viéndolo, dice la Escritura, todo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y aún más, ellos le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo no había podido soportar el estruendo, sí, el fuego que se veía, porque el monte parecía que se encendía, parecía que estaba en erupción, pero no, era la presencia de Dios, sí, en medio de ese lugar. Aún más la Biblia nos dice que Moisés, por su parte, sí, advierte al pueblo, refiriéndose justamente a esa manifestación gloriosa de Dios. Verso número 20 nos dice: Moisés le responde al pueblo, sí, diciéndole: no temáis, es decir, no tengan miedo,
porque Dios ha venido ¿para qué a ese monte? Para probaros, vino Dios, y para que su temor, y esto adoptamos la semana anterior, hay dos tipos para sí mismo de temor: el temor reverente y el temor que causa miedo o pánico. Este es el temor reverente, sí, para con Dios. Ha venido, dice, para que su temor esté delante de vosotros. ¿Con qué finalidad? Para que no pequéis. Verso 21. Entonces el pueblo, sí, aun cuando fue de alguna manera ya advertido, dice que el pueblo se mantuvo, sí, se mantuvo de lejos. Es decir, el pueblo de igual manera tuvo miedo y se puso a la distancia. Y ahí en ese mismo verso 21, que es el tema de enseñanza para esta noche en adelante, nos dice: y Moisés, ¿qué hizo por su parte? Se acercó a la oscuridad, dice ahí, en la cual estaba Dios. Amén. El pueblo no pudo soportar y se fue a la distancia. Acompáñeme, sí, referente a esta situación de la cual Moisés, nos dice la Biblia en el verso 21, se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Primeramente, acompáñeme al Nuevo Testamento, en la primera carta de Timoteo, capítulo número 6. Hay una definición en cuanto al Señor, en función de que Él habita donde hay luz. Pero en Éxodo dice que Él también habita, sí, de hecho, y se manifiesta en la oscuridad. ¿A dónde sí nos quiere guiar el texto? Eso lo vamos a descubrir en esta gloriosa noche. Primera carta de Timoteo, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Leamos por favor del verso 13 al verso número 16. Te mando, aquí Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha, ni reprensión, es decir, que nadie te llame la atención, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Versos 15 y 16 de 1 Timoteo capítulo 6, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el cual, dice ahí, que tiene inmortalidad, es decir, Él es un ser inmortal, no puede morir, un ser inmortal que habita, dice ahí, ¿en qué cosa? Habita en luz inaccesible, es decir, habita, o su morada, su casa, su habitación es luz, pero una luz que no se puede llegar, sí, de alguna manera a penetrar. Dice la Biblia en ese texto que el Señor habita en luz inaccesible, no se puede ingresar, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Ahora, Primera de Timoteo da, diríamos, una cualidad de Dios, haciendo notorio de que Dios habita en luz, pero en luz impenetrable. ¿Por qué luz impenetrable? Porque tanta es la gloria que irradia ese Dios, la pureza, la blancura, la transparencia, donde no hay en sí mismo, sí, a un ser humano que pueda traspasar tanta majestuosidad y allegarse a ese Dios. Ahora, la Biblia menciona, sí, en ese versículo número 16, que ninguno de los hombres, hablando de los seres mortales, sí, ha podido, dice aquí, ver, al cual, dándole la gloria obviamente a Dios, sea honra y el imperio sempiterno, es decir, un imperio que no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Ahora, en este texto sale a relucir que Dios habita en luz, pero
en el Antiguo Testamento, si se añade de que Dios también habita en la oscuridad. Mucha gente asocia la oscuridad al mal. Mucha gente, cuando se le habla de tinieblas, inmediatamente, ese es el diablo. Sí, mucha gente suele esto. Uy, hermano, se llegó algo oscuro, algo que no se podía ver. Y la gente dice, uy, hermano, ese es el reino de las tinieblas. ¿Sí? Ahora, mi amado hermano, usted debe de entender bíblicamente que desde la creación de todas las cosas, Dios también, si diríamos así, a Dios le pertenece todo lo que se ha creado, tanto luz como la oscuridad. Dios es el creador de todas las cosas, sean estas sí que se vean o las que no se podamos llegar a ver. Primeramente, para entender todo este asunto, acompáñeme por favor desde el inicio de la escritura. Acompáñeme al libro del Génesis, allá en el capítulo número 1. Libro del Génesis, capítulo número 1. Amén. Verso número 1 y verso número 2. Textos que siempre los leemos, pero a veces los pasamos por alto, o los desatendemos, o no le damos el brillo que éste necesita. Dice el verso número 1 y 2 del capítulo 1 del Génesis: en el principio, es decir, en el inicio, creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí hay un periodo, mi querido hermano, de transición en el cual Dios, si todavía no había puesto o no había llegado el tiempo de poner orden, en su creación. Pero a continuación dice, y las tinieblas. Amén. ¿Qué había desde un inicio? ¿Luz o tinieblas? Pregunto, ¿Dios estaba presente en medio de su creación desde el inicio? Por supuesto que sí. Y tan presente estaba que dice el verso número 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y recuerde, pero las aguas, todas ellas estaban cubiertas de tinieblas. Y el Espíritu de Dios estaba ahí, en medio de todo, de toda, diríamos, esa creación. Ahora, es necesario entender que el mismo Dios que hizo la luz, el mismo Dios permitió también las tinieblas o la oscuridad. Ahora, ¿a dónde apunta el asunto de la oscuridad? ¿Y por qué? Sin darle un énfasis para poder estudiarlo en esta noche. Es que, amado hermano, la oscuridad o la tiniebla también se asocia con la vida del creyente. Acompáñenme nuevamente y leamos por una nueva oportunidad, Éxodo capítulo 20, versículo número 21. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo número 20, versículo número 21. Nos declara el Señor: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, es decir, el pueblo común no quiso allegarse a esa montaña donde Dios estaba habitando. ¿En qué? En oscuridad. Y dice, y Moisés se acercó a la oscuridad, y me encanta, en la cual estaba Dios. Ahora, ¿qué representa la oscuridad? ¿Con qué se asocia la oscuridad? Muchas veces la oscuridad se asocia con la soledad. Si un término puede asociarse con la oscuridad, es la soledad. Cuando está oscuro, muchas veces uno suele estar solitario. Amados, Salomón dijo una gran verdad cuando se levantó el templo de Dios. La Biblia menciona que luego de que Salomón oró al Señor, bajó una densa nube, y fue tan densa que los
sacerdotes no pudieron ministrar y una oscuridad así cubrió todo el tabernáculo. Acompáñenme a la primera carta de Reyes, capítulo número 8. Mire lo que nos declara el Señor. Y aquí la palabra de Dios no solamente nos dice que el hombre se acerca a la oscuridad, sino que Dios habita en la oscuridad. Primera carta de Reyes, después del libro de Samuel, capítulo número 8. ¿Lo tienen? Verso 5 en adelante, hasta el verso número 12. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 5 al 12. ¿Ya lo encontró? Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver, dice, desde más afuera. Así quedaron hasta hoy. Verso 9. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron, dice ahí, permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y ponga atención al verso 12, donde se nos dice: entonces dijo Salomón, sí, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Dónde habitaría el Señor? ¿Dónde habitaría? En la oscuridad. ¿Y dónde también habita, de acuerdo a lo que narra Timoteo? También en dónde? En la luz inaccesible. Y Timoteo dice lo opuesto a lo que dice, diríamos, Salomón, o a lo que mencionó también, sí, Moisés. Es decir, que a Dios se lo puede encontrar tanto en la luz como en la oscuridad, en la multitud como en la soledad. Dios está en todo lugar. Pero ¿por qué hacer tanto énfasis en esta noche con la oscuridad? ¿A dónde nos empuja el texto, mis amados hermanos? Antes de poder descubrirlo, acompáñenme por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 18. Salmos capítulo número 18. Recuerde que el pueblo estaba espantado al ver un escenario para ellos tan terrible. Salmos capítulo 18. ¿Lo tiene? Verso número 11. El salmista David da una preciosa palabra para nosotros, a través de la unción del Espíritu Santo. Nos dice: puso tinieblas por su escondedero. Es decir, él se escondió. Está hablando David de quién. ¿De quién está hablando? De nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué Dios no se pudo manifestar de una manera visible, de una manera transparente al pueblo? Porque recuerden, Dios es luz, y en su luz inaccesible, si un hombre lo llegara a mirar, moriría.
Y él prácticamente ha tenido sí que cubrirse en esa nube para que el hombre pudiera acercarse lo más próximo posible a su Dios. Ahora, la iglesia en la actualidad no tiene problema, sea que haya luz o haya oscuridad, porque hay un camino para llegar al Padre. Y ese camino sí es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahora, dice el verso número 11, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, dice ahí, por el resplandor de su presencia, sus nubes sí pasaron, granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Dice aún más, granizo y carbones de fuego, verso número 13. El 14, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Amado, todo esto, sí, acompañaba la manifestación gloriosa de Dios, sí, ¿en dónde? En el monte de Dios, cuando comenzó a dar los primeros 10 mandamientos. De hecho, el pueblo solamente pudo escuchar estos 10 primeros mandamientos. Porque en esa instancia, queriendo Dios continuar, el pueblo se acercó a Moisés y le dijo, basta, no podemos seguir aquí, porque no lo podemos soportar. Ahora bien, la Escritura nos menciona que Moisés le dijo al pueblo que no temiera, sino que se acercara al monte. Pero el pueblo igual mantuvo distancia y no quiso acercarse. Pero Moisés, dice la Biblia, sí, subió nuevamente y se introdujo en la oscuridad. Ahora, ¿de qué manera eso, mi amado hermano, también a nosotros sí nos conlleva o nos motiva a hacer? Vayamos al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice nuestro Dios. En el libro de Mateo, capítulo número 6, verso número 5 y 6. ¿Qué enseñanza se esconde en esta aparición majestuosa? Ahora Moisés está solo en el monte. Abra Mateo 6, versos 5 y 6, pero también abramos la escritura en Deuteronomio. No pierda tampoco Mateo. Capítulo 5. Mateo capítulo 6, versos 5 y 6, y también Deuteronomio capítulo 5, verso 22 en adelante. ¿Ya lo tienen? Vayamos a Mateo. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, dice ahí, os digo que ya tienen su recompensa. Verso número 6. Ahora, he leído el 5 porque tiene trascendencia en el verso 6. ¿Por qué a Dios de alguna manera no le agrada de que los hombres oren si siendo visto por los hombres? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque dice la Escritura, porque de cierto ya tendríamos nuestra recompensa. ¿Al qué? Al ser prácticamente aplaudidos, sí, o elogiados por los demás, al vernos que estamos sí invocando el nombre de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que haya primeramente privacidad, que haya, por así decirlo, tomando el tema, oscuridad a la hora de buscar su rostro. Dios quiere que haya soledad. Dios quiere que haya privacidad cuando un hijo de Dios se acerque a su Dios. Dice el versículo número 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ahí a solas.
Mucha gente dice, hermano, pero estoy solito aquí, me da miedo, me da temor, siento que una sombra si me rodea. Amado hermano, si disipa tu temor, disipa tu miedo, acércate a la oscuridad, porque Dios está ahí. Dios habita, ha dicho en su palabra, ¿en qué? En la oscuridad. El enemigo de nuestras almas quiere aprovechar la oscuridad para influirnos miedo. Pero, amado hermano, el creyente, si bien es cierto, debe de tener temor, no miedo, temor a su Dios. No por ello la oscuridad es una debilidad. Si el estar a solas no es un motivo, sí, más bien de huir, sino más bien de acercarse a su Dios. Dios ahí en el viento apacible, ahí, amado hermano, en la soledad, en tu intimidad con el Señor, sea que esté la luz prendida o la luz apagada, Dios está presente. La Biblia nos ha dicho en el verso número 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, es decir, en la soledad, en la oscuridad. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice ahí, te recompensará. Es decir, en la luz, frente a los demás. Cuando vamos, por favor, a Deuteronomio, acompáñenme al 5.º libro de la Escritura. Bien podríamos extraer de esta experiencia algo maravilloso para nuestras vidas. Recuerde que la oscuridad del monte no es motivo, sí, de miedo, sino de fortaleza. Deuteronomio capítulo número 5, verso 22 en adelante. Estas palabras habló Jehová a toda la congregación, o a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Verso 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio, dice ahí, del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este grande fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios. Dice ahí, moriremos. Versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, le dijeron a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos, dice ahí, y haremos. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que te han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días? ¿Cuánto? Todos los días, todos los, dice ahí, mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Amados, Dios nos exhorta
sí, a que el temor que podamos llegar a sentir en la oscuridad o en la claridad sea un temor de obediencia, de reverencia, sí, de obediencia sí, continua o permanente. La Biblia nos declara en el verso 28: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Dice ahí: bien está todo lo que te han dicho. Verso 29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que reteniesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? Dice ahí: para siempre. Por eso apareció Dios en el monte, no solamente para darse a conocer con relámpagos y truenos, sino para que el pueblo aprendiera a temer reverentemente, sí, a su Dios. Mis amados hermanos, el pueblo, vuelvo y repito, sí, no quiso acercarse, sí, ante esa presencia. Moisés subió al monte y pudo obtener de Dios esa respuesta. La Biblia menciona, para concluir en este versículo, número 30 del capítulo 5 de Deuteronomio en adelante, Dios le dijo: ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo. Ahora, aquí hay dos tipos de creyentes. Dos tipos de creyentes: los que se vuelven y los que se quedan en la oscuridad. Los que se vuelven, si bien es cierto, tuvieron una buena perspectiva de Dios, no así tuvieron la disposición para obedecer a ese Dios. Y digo esto por las consecuencias que se habría de venir luego de que Moisés se quedara con Dios, porque ahí Moisés se quedó ¿cuántos días en esa oscuridad? 40 días y 40 noches. Mientras en esos 40 días la fortaleza de Dios venía con poder sobre la vida de este hombre, mientras tanto en esos mismos 40 días todo un pueblo se olvidaba de la presencia y del temor de Dios y predispuso su corazón para buscarlo, sí, pero en rebeldía, entregándose a los ídolos. Amados hermanos, ¿de qué clase de cristiano estamos hablando? ¿Somos acaso dispuestos para buscar a Dios constante o permanentemente en oración? ¿Para qué? ¿Para guardar su temor? ¿O somos de aquellos cristianos que frente a cualquier circunstancia el pavor se apodera de nosotros y huimos a la carrera? Amados hermanos, dice la Biblia en el verso número 30 que Dios les dijo a este pueblo: diles, vuelvan, dice, a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que le enseñarás, a fin de que los pongan, dice ahí, ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. ¿Quiénes obtienen la voluntad de Dios? ¿A quienes Dios le da a conocer su voluntad? Sino a aquellos que se deciden quedarse en la oscuridad con su Dios. A los que deciden intimar con Dios en la soledad, a ellos Dios se les revela. A ellos Dios le da a conocer su gloria, sus propósitos. Amados hermanos, hay una preciosa alabanza que dice: no, 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 a la distancia no. Amén. A la distancia no se puede oír la voz de Dios. A la distancia Dios no puede intimar a nuestros oídos. A la distancia Dios no puede darte a conocer sus planes. Tiene que tu oído estar pegado a la boca de Dios, a la presencia de Dios, ¿verdad? En la intimidad de tu Dios, para que escuches de los labios de Él lo que Él quiere para tu vida. Y eso solamente va a suceder cuando tú te dispongas a entrar en la oscuridad. Cuando tú te dispongas a doblar tu rodilla en la soledad, cerrando tu puerta y decir: Señor, aquí estoy, estás tú, estoy yo. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo
lo haga. Amados hermanos, hay un ejemplo maravilloso en la Biblia referente a este tipo de búsqueda. Acompáñenme, mi amado hermano, a la Escritura. Veamos pues qué nos dice el Señor en la primera carta de Samuel. Primera carta de Samuel, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Dios mediante, mi amado hermano, terminamos el primer libro de estudio, estudiaremos este libro maravilloso de Samuel. Capítulo número 3. ¿Lo tiene? El joven Samuel, recuerda, era un joven. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, recordando que Elí era un sacerdote en el tabernáculo. Y la palabra de Jehová, ponle asunto a esto. ¿Qué pasaba en los tiempos de la juventud de Samuel? La palabra de Jehová, ¿qué cosa? Escaseaba, es decir, que ya no se dejaba oír. Escaseaba en aquellos días. No había visión, dice ahí, con frecuencia. Y esto me encanta, mi amado hermano, porque esto revela muchas veces las transiciones por las cuales puede pasar una iglesia. ¿Cuántas veces, así como pasa en la vida de una iglesia, le pasa también en la vida de un creyente? Que por más que lee la Biblia, no encuentra palabra de Dios para su vida. No es lo mismo leer la Biblia para simplemente cumplir un requisito, que leer la Biblia sabiendo que Dios te está dando un mensaje. ¿Verdad que sí? Cuando tú te acercas a la palabra y sabes que Dios te está hablando en medio de esa porción bíblica, entonces luego de que tú has leído, sales satisfecho de ese encuentro con Dios. Pero cuando la palabra es leída tan solamente para cumplir una demanda impuesta, amado hermano, no hay provecho de la palabra para tu espíritu. La Biblia menciona en el versículo número 1 que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. Y cosa curiosa, y el joven Samuel estaba donde estaba la fuente de la palabra, en el templo. Y aún más dice, no había visión, no había revelación con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí, recuerda que él era el sumo sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a ¿qué? A oscurecerse, es decir, ya caían de sueño. ¿Cuántos saben que el creyente no puede ser vencido por el sueño antes de que haya primeramente tenido presencia de Dios en su vida? Amén. Yo sé que el sueño es poderoso. Yo sé que el sueño ha vencido a muchos. Pero sin embargo el sueño no puede ser un enemigo que nos destruya o nos venza. Nuestro Dios y nuestra disposición para buscar su rostro debe de ser mayor que el poder de ese sueño. La Biblia menciona que Elí, cuando comenzaban sus ojos a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel, dice la Biblia, estaba durmiendo ¿en dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Cuántos saben que mientras más cerca de Dios estamos, es mejor? ¿Verdad? Versículo número 3. Y antes que la lámpara de Jehová, dice, de Dios o de Jehová, fuese apagada, es decir, antes de que llegue oscuridad absoluta, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Una mecha estaba prendida en el tabernáculo, una sola. Era responsabilidad de los sacerdotes y sobre todo del sumo sacerdote que haya luz permanente en el candelero.
Pero tan descuidado estaba, mi amado hermano, el servicio en el tabernáculo, que la lámpara de Dios estaba ya por apagarse. ¿Cuántos han podido tener una vela en tiempos de oscuridad que está ya casi por oscurecerse? ¿Verdad? Cuando la vela está en su esplendor alumbra, pero cuando esta ya sí se desvanece, toda sí se vuelve oscuridad. Aun cuando esté prendida, la densidad de la noche cubre la luz. En esa condición fue llamado un joven. Dice la Biblia que antes de que la lámpara del Señor fuese apagada, en el verso 4, Jehová llamó a Samuel y le respondió Samuel diciéndole: heme aquí. Amados, el Señor le dijo a Moisés, no quiero andar más allá en Samuel. El Señor le dice a Moisés, Deuteronomio capítulo número 5, verso número 30 en adelante. Ve, le dijo el Señor, y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Verso 32. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Éxodo capítulo número 20. Moisés se encuentra ahora a solas con su Dios. Recuerda que el monte humeaba, truenos, relámpagos y centellas y se veían en todo el firmamento, pero el pueblo ya no estaba en las faldas del monte. El pueblo ahora se encontraba en sus tierras. Solo Moisés, sí, se atrevió en Dios a oír esa voz y subir al monte. Así también, mi querido hermano, tú y yo tenemos que tener un encuentro en la oscuridad con nuestro Dios. Acompáñame, por favor, a un texto maravilloso. Nos dice, acompáñame al libro de Job, capítulo número 12. Es un texto maravilloso que está escondido en este libro de Job, pero que tiene una preciosa bendición para aquellos que frecuentan a Dios en la oscuridad, en la intimidad. Job, capítulo número 12. Antes del libro de los Salmos. Job, capítulo número 12. ¿Lo tienes? Lee conmigo, por favor, el versículo número 22. Voy a leer de dos versiones, la Reina Valera del 60 y también de la Nueva Versión Internacional. Dice el Señor en el versículo número 22: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Ahora, eso menciona en la Reina Valera del 60, la Biblia tradicional que tenemos. Sí, en la otra versión dice lo siguiente, y me gustó la interpretación: Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Si bien es cierto, si hay ciertas variantes, el sentido no cambia en esencia. Leo por favor nuevamente esta versión.
Versículo 22. Revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Leo lo que dice la Reina Valera del 60. Él descubre las profundidades de las... Es decir, que Él es el que se encarga de sacar lo que está oculto a la luz. Ahora pregunto, ¿a quién descubrirá el Señor lo que esté oculto? ¿A quién? ¿Acaso no será a aquellos que le buscan en su intimidad, que le buscan en oración? ¿Es que acaso el Señor no descubre aún los secretos cuando uno intima, mi querido hermano, en esa comunión plena de oración cada vez que tú te encierras en tu aposento y te dispones a tener un tiempo de comunión con Dios? Ahí es donde el Señor te anticipa muchas veces aún los planes del mismo enemigo contra tu vida. Ahí es donde Dios te revela y te da a conocer quién te hace daño, qué camino debes de seguir y a dónde tienes que ir para hacer su voluntad. Es en la intimidad, mi amado hermano. Es en la plena comunión, de la intimidad en tu lugar secreto, donde Dios da a conocer sus misterios. No en vano la Biblia dice en su palabra, la Escritura nos dice, que Él, mi amado hermano, puede revelar los secretos a los hombres, pero también hay cosas ocultas que solamente se encuentran en nuestro Dios. Acompáñame, por favor, también a otro texto maravilloso. Nos dice el Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo número 97, Salmos capítulo número 97. Verso 1, en adelante. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Amados hermanos, las tinieblas o la oscuridad, recuérdalo, no pueden ser motivo de huida, sino más bien de un acercamiento. Libro de los Salmos, capítulo número 18, verso 28, ¿qué nos dice? Libro de los Salmos, capítulo número 18, verso número 18, verso 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis, ¿qué dice? Mis tinieblas. Es que cuando uno no busca de Dios, siente oscuridad en su vida. Cuando uno se descuida de Dios, uno siente que tinieblas le rodean. ¿Cuántas veces tú te sientes prácticamente solo, desnudo, ciego, cuando no has tenido comunión con Dios? Cuando has perdido esa conexión con tu Dios en oración. Amado hermano, uno se siente vacío, uno se siente sin rumbo, sin horizonte. Es Dios en su intimidad el único que puede encender la mecha de tu vida. Amén. Él es el único que tiene fuego para que tu alma nuevamente pueda volver a arder. Por eso es que hay muchos cristianos que han perdido el sazón. Recuerda las palabras de Jesús. ¿Con qué realmente se podrá volver a salar la sal? Si la sal perdiere su sabor, si queda insípida y no sirve sino para ser echada y pisoteada por los hombres.
Un creyente, un hijo de Dios, no puede perder esa sal, no puede permitir que la llama en su corazón se apague. Solo Dios se la puede encender. ¿Cuándo? Cuando éste se decide a intimar en Dios en su soledad, en su intimidad. Versículo número 28, recuérdalo. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. ¿Quieres que tu vida tenga luz? Tienes que acercarte a tu Dios, porque Él solo puede prender, por medio de su Santo Espíritu, tu alma, tu espíritu. Amados hermanos, recuerda, la oscuridad para un creyente no es un enemigo, debe ser un aliado. En el versículo número 23, ahora el Señor le dice a Moisés, 22, perdón, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificaré sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Qué significa todo esto del verso 23 al 26? El próximo día, sábado, lo estaremos meditando a través de la luz de la palabra de nuestro Dios. Mientras tanto, busca a Dios en tu intimidad y permite que Él encienda tu vida. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Hoy nuevamente tu Santo Espíritu, Padre, nos confronta y también, Señor, nos promueve a buscar tu presencia en oración. La oscuridad, Señor amado, muchas veces temida por pequeños y aún por ancianos. ¿Cuántas criaturas no pueden soportar las tinieblas? Ruegan a sus padres para que una luz se encienda en el cuarto. ¿Cuántos adultos temen aún todavía ante, oh Dios, la densa oscuridad? Señor, tú habitas en la oscuridad. Tú estás en la más densa tiniebla. Aun cuando el mundo nos haya, Padre, tratado de lavar nuestros pensamientos, nuestra mente, haciéndonos pensar que Satanás está en la oscuridad, tú, Señor amado, también te manifiestas y eres el dueño de esa oscuridad y llamas al hombre, oh Dios, a ese tipo de tinieblas, pero para doblar sus rodillas, para doblar su corazón, para, Dios mío, que haya en ese momento de soledad intimidad contigo. Señor amado, las tinieblas ya no serán una debilidad para mi vida, sino más bien, Padre, una herramienta a mi favor, sabiendo que tú estás ahí esperándome. Oh Dios, porque tú has dicho: Jehová habita también en la oscuridad. Cristo mismo buscaba la soledad de la montaña, buscaba lugares apartados de oscuridad, sabiendo que su Padre, que estaba en lo secreto, le oiría y también le recompensaría en público. Los milagros no se forjaron en la luz. Cada milagro que mi Salvador pudo realizar en la luz fue elaborado y entretejido en las tinieblas y en la oscuridad de la oración, de la intimación frente a su Padre Celestial, doblando a solas sus rodillas delante de su Dios.
Ahí, oh Dios, tú forjaste la vida de oración del buen maestro. Ahí lo fortaleciste para que pueda, Señor, aceptar el sacrificio de la cruz. Oh Dios, así también forja mi vida en la oscuridad, para que cuando llegue el día, el tiempo de la prueba o la aflicción, Señor, yo pueda permanecer firme, porque lo que tú has hecho en mí, en lo secreto, lo vas a revelar también en la claridad, en lo público. Señor, esa es pues tu palabra que hoy tu Santo Espíritu nos ha enseñado para gloria y honra